yo creo que sí lo podemos responder con un solo chico. Bueno, Dale. ¿listo, Mario? Así ya empiezo. Sí, 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 ya está listo ya. Bueno, bueno, esta parte de la deducción que queremos hacer es para identificar qué, qué factores o características definen el contexto de un estudiante de la facultad. Así que la primera pregunta que te vamos a solicitar es que nos digas 10 factores, datos o características que necesitaríamos preguntarle a un estudiante para poder entender toda su situación académica y personal. Em, a ver, em, o sea, la idea es, se vendría siendo, por ejemplo, va un ejemplo de factor, corregime si estoy mal, puede ser que haya sido un chico egresado de alguna técnica, ¿Sí? eh, por ejemplo, bueno, eso para mí es muy importante, en Bien. primero, uno de los factores más importantes, porque si bien, o sea, yo soy egresado de una técnica, Ujú. no siento que haya sido de mucha ayuda, así como algunos profesores de la técnica te lo venden, digamos, eso de ustedes van a llegar a la facultad y van a saber todo así. No me parece que eso es muy exagerado, pero sí es algo que en cierto punto ayuda mucho más si es una técnica que ya tiene una base en lo que estás estudiando en la universidad. Por Ujú. ejemplo, yo soy técnico en informática y muchos temas ya me hablaron de esos temas cuando estaba en secundaria, digamos. Que por ahí no estaban del todo completos, pero sí me ayudaron mucho a comprender o a llevar mejor la cursada de la facultad. Después, bueno, otros factores eh, para ver la situación del estudiante, importante es saber si trabaja, si vive solo, por ejemplo, porque por ahí hay algunos estudiantes que trabajan, se mantienen solos porque, o ayudan incluso a su familia porque quizás no tienen esa oportunidad de sus padres. Eso también me parece que juega mucho para un estudiante porque no es lo mismo una persona que se centre simplemente en estudiar y no trabaje que uno que también tenga esa responsabilidad, digamos, porque se termina siendo más carga para uno mismo. Como principales serían esos dos. Bueno, después puede variar mucho según cada persona, porque cada uno eh, puede entender las maneras, puede entender de distintas maneras, digamos. A algunos se les puede complicar ciertas cosas que a otros por ahí se les facilitan, así que siento que es más personal, por así decirlo, de cada persona, los otros factores, por así decirlo. Pero para mí esos dos podrían ser lo más importante. Bueno, también otro es, por ahí hay algunos alumnos que no están habituados como tal a estudiar cosas o que se les facilite tanto estudiar, cosas que a otros sí. Por ejemplo, yo conozco chicos que agarran y directamente no les cuesta nada sentarse a estudiar, digamos, y pueden estar tranquilamente horas sin cansarse, o hay algunos otros que por ahí es todo lo contrario, digamos, que por ahí les cuesta más y no tienen, por así decirlo, también esa facilidad que otros tienen, digamos. Por ejemplo, un caso ejemplo, yo y otro amigo mío, en cierto punto somos distintos porque él no puede leer tanto, digamos, no puede sentarse a leer tanta documentación, todo eso, en cambio yo sí. Él, por el otro lado, él se basa en escuchar, por ejemplo. Es como que van cambiando esos factores dependiendo de cada uno, de su situación como tal, digamos, pueden variar muchísimo, tanto de la comprensión que puede tener uno para otros temas, más que por ahí le pueden resultar fáciles y a otro le pueden resultar muy difíciles. Pero en general, yo creería que los dos factores que nombré anteriormente son los que más pueden afectar, digamos, por así decirlo, a la situación de un estudiante. Si es que trabaja, si es que se recibe una técnica o si se recibe un bachillerato, porque los otros siento que puede ser mucho más personal, digamos.
Bien, bueno, ya que vos mencionaste que algo importante es el si trabaja o no, eh, ¿qué tanto considerás que afecta o no cuántas horas trabaja el estudiante? Y bueno, o sea, como vos lo decís, depende de las horas. Si- yo creo que a medida de que va a incrementar las horas que trabaja, más le termina afectando como tal a su estudio, porque son menos horas para dedicar a estudiar, e incluso no necesariamente menos horas para dedicar a estudiar, pero sí menos horas que puede tener de descanso, y a fin de cuentas descansar también es muy importante, digamos, ¿no? Cuando vos estás estudiando o haciendo cualquier cosa, si estás cansado, si no descansaste bien, no podés dar tu 100%, digamos, así que para mí, a medida que más horas trabajes, más complicado se te hace, digamos, el tema del estudio. Por más que por ahí tengas cierta facilidad para estudiar, de todas maneras, capaz que lo puedes solventar un poco, pero igual te va a terminar alcanzando eso. O sea, lo ideal sería, qué sé yo, trabajar unas pares de horas nomás por día o incluso eh, a día sí, día no, si es que se puede permitir eso y también tener su descanso y su tiempo para estudiar. Así como también afecta el tema de tener una vida activa, por así decirlo, físicamente, para mí es muy importante, porque ya sea para el gimnasio, ya sea para salir a caminar, aunque sea cualquier tipo de deporte, te desestresa mucho, te libera y eso también termina afectando a tu vida como tal y más al estudio, ¿verdad? Bien, ¿y vos considerás que es importante si el trabajo tiene que ver con lo que es informática o si es de otro rubro? ¿Te referís para la carrera? Por ejemplo, si está trabajando algo de informática y está estudiando informática. Claro, sí. Em, sí, para mí sí. No es lo mismo trabajar, qué sé yo, atendiendo un negocio y estar estudiando ingeniería informática que por ahí estar trabajando como un programador, así ya sea junior, freelancer o algo, pero que estés haciendo orientado a tu carrera porque al fin de cuentas va a ayudar mucho porque vas a contar después cuando termines la carrera vas a contar con algo de experiencia que por ahí otros no van a tener y termina ayudando porque la facultad nos da a nosotros las bases o por así decirlo nos abre las puertas, ¿no? No es como que vamos a salir y vamos a decir, bueno, estamos listos para trabajar. No, o sea, va a haber una etapa de inicio en la cual vamos a tener que habituarnos a esto del mundo laboral y por ahí hay algunas cosas que no habremos visto en la carrera o que directamente no se nos explican específicamente porque no hay una materia como que te diga, bueno, así se trabaja, ¿verdad? No, no existe, digamos. Te enseñan bases de ciertos temas y que te pueden servir en un futuro, pero esa experiencia como tal eh, viene del trabajo, digamos, y si uno ya va trabajando mientras estudia de algo relacionado a lo que está estudiando, termina siendo muy beneficioso porque ya va a contar con esa experiencia que muchos otros no van a tener. Bien, bueno. Siguiendo con el tema del contexto personal de cada estudiante, ¿no? ¿Consideras que importa dónde vive? O sea, si el chico estudiante es del interior o es de la capital, por ejemplo. Em, no tengo conocidos como tal del interior, pero sí considero que sea importante más que nada por el tema del traslado y por el tema de que por ahí tenemos clases virtuales y hay zonas, por así decirlo, que no cuentan con un buen internet, zonas del interior, zonas alejadas y pueden tener dificultades, digamos, la cursada, así que en sí sí tendría que ver, digamos, o sea, siento que los chicos del interior por ahí pueden tener más dificultad, mayormente con el tema del transporte, porque queda lejos la facultad eh, y, por ejemplo, varias veces ha pasado incluso de que hay paros de transporte o la facultad no va a abrir y algunos chicos ya están yendo, digamos, y si tienen que ir 2 horas de viaje, hora y media, para llegar
y por ahí no es encontrarse con la facultad cerrada, con que el profe no fue por X motivo, y al final de cuentas esas horas desperdiciadas en viaje eh, son horas que tranquilamente podrían haberse implementado para estudiar o para hacer otras actividades, digamos, que les sumen más. Así que sí, en parte siento que los chicos del interior, o bueno, la zona donde vive uno, sí cambia un poco la situación académica también de los alumnos. Bien, y bueno, vos mencionabas anteriormente que también depende con quién vive. Por ejemplo, si vive solo, con sus padres o si tiene hijos, ¿es importante o no? Sí, pero no es lo mismo, por ejemplo, yo por suerte tengo mis padres que me mantienen, no tengo que trabajar. Es más, si quiero ir a trabajar, me matan, no quieren que me reciban primero, o sea, no quieren que haga nada, ¿no? O sea, yo por suerte tengo esa situación, digamos, y puedo tranquilamente centrarme en estudiar y hacer otras actividades que por ahí me sumen más. Eh, pero hay situaciones bueno, hay alumnos que no están en la misma situación, por ahí tienen que trabajar debido a que viven con sus padres o incluso que vivan solos o tengan que cuidar a hermanos más chicos, e incluso algunos que tienen hijos. No es lo mismo, digamos, o sea, o sea, sí radica mucho la importancia con quién se vive, digamos, porque si uno tiene que trabajar, estudiar y todo eso, manteniendo, cuidando a sus hijos, y obviamente afecta mucho también por el tema del tiempo y termina retrasando, por así decirlo, su situación académica. Algunos por ahí solo pueden hacer pocas materias o no se pueden concentrar mucho en las materias y termina, por así decirlo, afectando mucho a su situación académica también. Bien. Y, o sea, vos consideras que nosotros deberíamos conocer, por ejemplo, ¿no? Cómo es el lugar de estudio de ese alumno, si estudia en su casa, o también, por ejemplo, la calidad del internet que tiene, si es importante. Em, en parte, en parte sí, pero siento que es algo muy, por así decirlo, muy amplio, digamos. O sea, porque las situaciones pueden cambiar para todos los estudiantes, digamos. O sea, uno puede tener, qué sé yo, o sea, puede vivir con su familia, no contar con un buen internet, por ejemplo. O sea, sí siento que hay que tener en consideración esas cosas, pero es bastante amplio como para poder abarcarlo todo, porque, como te digo, cada uno tiene una situación distinta, no podemos poder controlar o todo lo que le pasa a cada estudiante, digamos. Pero sí estaría bueno tener en consideración algunos aspectos de ese tipo, digamos. Por ejemplo, en donde estudia, ahí puede ser que el alumno estudie en su casa, algunos por ahí prefieren no estudiar en su casa por, qué sé yo, hay mucho ruido, les resulta incómodo, y prefieren ir a estudiar en otros lados, a bibliotecas, cosas así, o algunos por ahí no tienen, como decía, un internet bueno, digamos, con el que puedan estar en clase, así que por ahí prefieren irse a otro lado para donde tengan un internet mejor, digamos. O sea, pero hay aspectos por ahí que en sí no se pueden controlar, por ejemplo, puede darse la situación, a mí me pasa de que mi familia siempre, que tengo una familia grande y mi familia siempre está en mi casa, digamos, y hay mucho ruido, por ejemplo, pero eso ya queda en cada estudiante, por así decirlo, por eso podría, qué sé yo, irme a una biblioteca a estudiar, cambiar de lugar, pero por ahí algunos no lo hacen, no cuentan con eso, con algún lugar así cercano a ellos, digamos, como para poder adaptarse, digamos. Bien, bueno, gracias. Bueno, ahora pasaríamos con otra parte de las preguntas que estarían orientadas al historial académico del alumno. Por ejemplo, eh, ¿vos considerás que es mejor, o sea, qué considerás que es mejor preguntarle al chico para saber en qué
en qué año se encuentra, o sea, si en qué año cursa o cuántas materias tiene aprobadas, o si importa las materias que tiene solamente aprobadas y las regulares no, o las regulares sí. Em, o sea, para saber más o menos cómo va la situación del chico, así en qué año va y eso. Claro, sí. Algo que aprendí en la facultad es que no vas, por así decirlo, en un año específico, salvo que seas muy bueno. Siempre tenés materias de distintos años. Así que más que ir un año para ver el avance, bueno, es preguntar, por así decirlo, más sobre materias importantes. Hay materias que en un año son las más importantes, como puede ser en este caso, en cuarto año, sistemas de información es muy importante. Te digo que a futuro te bloquea ingeniería del software, por ejemplo. En cambio, hay otras materias que por ahí no es como que aporten mucho o no es como que te digan mucho, como puede ser, creo que computadoras paralelas no tienen correlativa más adelante, digamos. Pero como tal, para ver el avance en sí, mayormente creería, no sé si en cantidad de materias tampoco, sino en cantidad, por así decirlo, de correlatividades que tiene, digamos. O sea, si va avanzando acorde con las materias más importantes, como pueden ser modelo orientado a objetos, sistemas operativos, sistemas de información, más que, qué sé yo, tener electricidad y magnetismo, que no te bloquea nada, por ejemplo. TIC tampoco te bloquea nada. O sea, siento que es más enfocarse en materias que son más importantes como tal en la materia y eso por ahí puede decir más sobre el avance de un alumno, porque no es lo mismo tener que preguntarle cantidad de materias que tiene aprobadas y que te diga 5 y esas 5 sean modelado orientado a objetos, programación concurrente, base de datos, sistemas operativos y otras así importantes a que te diga que tiene TIC, método de simulación que no te corta nada, eh, computadoras paralelas que no te corta nada y otras así, digamos. O sea, siento que lo más importante para el avance en la carrera son las correlativas, digamos. Bien. Y bueno, como vos mencionabas, por ejemplo, estas materias, no sé si podrías volver a repetir qué materias clave consideras que deberíamos preguntarle al chico si ya tiene aprobadas. Bueno, partamos del primer año, por ejemplo. En primer año yo considero que todas son muy importantes, salvo creo que física, la única correlativa que tiene es electricidad y magnetismo, pero después álgebra, análisis, introducción a la programación, metodología, estructura de datos, para mí son de las más importantes porque son la base, por así decirlo, de toda la carrera. Y si no las tenés, no podés avanzar prácticamente. O sea, eso ya en el primer año. Ya en el segundo año vendría siendo más materias como, por ejemplo, base de datos y programación concurrente. Que si vos no tenés esas materias, no podés hacer modelar en todo objeto en tercer año, que al final te termina bloqueando materias del cuarto año y a su vez esas materias del cuarto año, o sea, una de las que bloquea es sistemas de información, por ejemplo. Y esa te bloquea quinto año, digamos. O sea, más que nada me enfocaría en preguntar, o sea, en primer año casi todas, exceptando física. Y ya en segundo año sí más sectorizando, digamos, se puede tomar en cuenta materias más que nada, como dije anteriormente, programación concurrente, base de datos. No recuerdo qué otra más había en segundo año importante, pero en resumen sí, esas dos creo que son las más importantes. En tercer año, modelado orientado a objetos, sistemas operativos también, dependiendo mucho del avance, pero creo que esas son las más importantes de tercer año. Em, Después de cuarto año, sistema de información, sí o sí, importantísimo. Creo que la más importante de todas. Ingeniería del conocimiento está buena, pero no te corta nada, digamos. Pero yo sí, a mi gusto personal, sí, me gusta la materia como tal.
pero bueno, como no te corta nada, no considero que sea tan importante. Pero mayormente sí preguntar por materias que tienen correlatividades, como te decía anteriormente, que pueden bloquear, digamos. Porque hay otras materias que por ahí no te bloquean nada y puedes después dedicarle un tiempo. Cuando ya termines las más importantes, les dedicas un tiempo para terminarlas, digamos. Por ahí hay algunas que no te pueden gustar cursarlas. Cálculo numérico, por ejemplo, a mí no me gustó cursarlo. Eh, pero bueno, o sea, no era tan importante. La cursé igual y la probé, pero la podría haber recursado tranquilamente y no me hubiera afectado mucho, que digamos. No sé si respondí Bien. tu pregunta o me fui muy por las ramas. No, no, está bien, está bien, está bien. Bueno, ahora seguimos con otras preguntas. Por ejemplo, al momento de preguntarle al chico, al alumno, cómo describirían sus hábitos de estudio en la facultad, ¿vos creés que deberíamos preguntarle si se dedican a estudiar todos los días, si son constantes, o que son de estudiar a último momento? Yo lo que haría sería mayormente en ese caso dejar, no preguntarle directamente cosas específicas, sino dejar que él explique, digamos, su forma de estudio. O sea, hay alumnos que por ahí no estudian todos los días y hay otros que sí pueden estar, pero siento que no debería ser, por así decirlo, estructurada esa pregunta, sino dejar que ellos cuenten como tal, como estudian. O sea, si es necesario, en todo caso, sí veo bien preguntar si estudian todos los días o si estudian parcialmente o si son de, como vos decías, dejar todo para último momento. Eh, sí te puede dar mucha información acerca del alumno, pero como tal creo que lo mejor sería dejar, por así decirlo, libre y que expliquen ellos cómo es que estudian, digamos. Porque hay muchas maneras distintas de estudiar, algunos pueden, y esto también radica en el tema de la comprensión de cada uno. Algunos estudian más porque les cuesta más. Yo tengo amigos, tengo un amigo que estudia en Córdoba, por ejemplo, y él, la comparación mía, siempre fue muy estudioso, siempre se sentaba mucho y yo lo veía como que muy estudioso siempre en la secundaria, y lo sigue siendo. Y después en la facultad me di cuenta que él era así, se sentaba muchas horas porque a él le costaba bastante entender temas que por ahí a mí no me costaban nada. Y es como que depende mucho de cada uno, ¿no? O sea, de la situación de cada uno. En mi caso, por ejemplo, yo estudio, pero siento que estudio menos o le dedico menos tiempo que otros por ahí que sí estudian más que yo, digamos, o sea, que se quedan más horas por ahí. Pero o sea, radica mucho en la forma de cada uno por el tema de que también de estar habituado por ahí a estudiar, digamos, o sea, yo estudio lo suficiente, pero no me gusta, por así decirlo, o no me siento cómodo estando mucho tiempo sentado con la compu estudiando o haciendo lo mismo, digamos, cuando a otras personas por ahí no les molesta, digamos, y pueden hacerlo. Ya, eso ya depende del hábito de estudio que ellos formaron hasta ahora, ya partiendo de la secundaria incluso hasta el día de hoy, digamos. Pero en sí, para estructurar, sí podría hacer unas preguntas estructuradas como qué tanto tiempo le dedica, pero yo siento que más para saber la situación de estudio deberían dejar, por así decirlo, hablar al estudiante y él les cuente más y se explaye más, digamos, en cómo él estudia. Bien, y bueno, vos mencionabas las distintas maneras de estudiar. ¿Consideras importante conocer si el alumno prefiere estudiar solo o si le gusta estudiar en grupo? Sí, muy importante. No es lo mismo, o sea, yo en mi caso estudio solo, pero muchas veces conozco chicos que estudian en grupo y estudiar en grupo la verdad es que facilita muchísimo en algunos casos porque pueden debatir sobre el tema o sea, pueden debatir sobre el tema que están estudiando. Por ahí alguno comprende mejor cierta parte y alguno no le termina cerrando, se pueden ayudar entre ellos y se pueden explicar, digamos. La verdad es que sí son dos formas muy distintas de estudiar y está bueno tener en cuenta también eso porque te puede dar un panorama también de cómo el estudiante, digamos. Bien.
Bien. ¿Y también consideras importante si el alumno asiste y escucha las clases o si solamente va para poner su presente y después se prepara por su cuenta? Em, para mí, en mi opinión personal, es importante, ya sea que puede ser a veces, no, no es como, o sea, yo por ejemplo voy a clases y yo escucho, muchos alumnos toman apuntes, que es otra técnica que usan ellos. En mi caso yo prefiero escuchar directamente las clases. Ya el tema de ir y poner de asistencia y puede afectar mucho dependiendo de la materia. Algunos por ahí hacen eso por el tema de que las materias les resulta sencilla o de por sí no les interesa, digamos. Pero hay materias que si vos vas y simplemente estás esperando para poner tu asistencia e irte, sí va a afectar mucho, digamos. O sea, se te va a complicar más, por más que te prepares aparte, porque al fin de cuentas, por más que todos los que van a la clase se terminan preparando aparte para los finales, no es como que van a la clase y a eso lo toman como su estudio, digamos, su estudio del día. No, por ahí algunos agarran, llegan de la clase y se ponen a repasar todo lo que vieron, se ponen a tomar, toman sus apuntes, en el caso de acá han tomado y empiezan a comparar con el texto lo que entendieron y eso. Y un alumno que por ahí solo va a poner su asistencia no va a tener eso, digamos. O sea, se puede preparar por aparte, pero siento que es mucho, mucho mejor y es muy importante prestar atención en clases, no solo ir a poner asistencia como tal. Bien, bueno, ya pasamos a la última sección de preguntas y bueno, te preguntamos, ¿cuál sería para vos el objetivo principal al momento de cursar una materia? Si es promocionarla o regularizarla o comprender el tema que se desarrolla en esa materia por ahí sin importar tanto la nota final. Em, Siento, bueno, en este caso, em, yo últimamente siempre la promoción, pero combinado con el último que me dijiste, prefiero entender el tema, porque siento que son dos cosas que van de la mano. Si uno entiende los temas de las materias, pero entiende bien y puede explicarlos con sus palabras, para mí ya está, digamos. O sea, tranquilamente la promoción se le facilita mucho más que uno que simplemente agarra y busca leer, estudiar medio de memoria y ir al parcial y sacar notas altas, digamos. O sea, y aparte siento que el tema de entender es mucho mejor. Por más que uno, qué sé yo, estudie de memoria y promocione la materia, uno que estudie entendiendo y por ahí, qué sé yo, regulariza la materia o no la puede promocionar o incluso la promociona, a esa persona se le va a quedar mucho más el conocimiento como tal, porque entendió el tema, digamos, y porque lo puede explicar. Mientras que otra persona que memorizó y después del parcial, después de rendirse, le va a ir en un mes, ya no va a tener ni idea, digamos. Y si es una materia importante que te puede servir mucho para cuando salgas al mundo laboral, mejor, digamos, si la entendiste, porque no se te va a olvidar lo que viste hasta que salgas al mundo laboral. En cambio, uno que por ahí memoriza y no, o sea, se le va a olvidar acá un mes y por ahí después tiene que volver a estudiar, digamos. Pero lo ideal siempre es buscar la promoción o a menos que quedes regular. En el caso de quedar regular, lo mejor es rendir en las primeras mesas, porque después, si lo querés patear al examen, que a mí me pasó, el primer año pateaba los exámenes y literal después tenía que volver a estudiar toda la materia como si la volviera a cursar, digamos, para rendir el examen. Así que para mí es muy importante tratar de buscar la promoción, eh, y también entender el tema, digamos. O sea, pero si tengo que elegir una de las dos, prefiero entender el tema antes que buscar la promoción. Bien, y ya para ir cerrando, ¿consideras que es importante conocer qué tan rápido se frustra un estudiante cuando se va complicando la materia? Sí, el tema de, bueno, esto puede variar dependiendo de la materia. Hay algunas materias que son más complicadas, pero el tema de la frustración sí es muy importante conocerlo, porque a fin de cuentas uno puede
Uno puede por ahí, por así decirlo, frustrarse rápido con algún tema que no entienda. Puede ser uno de los primeros temas. Y quizás más a futuro, o sea, por esa simple frustración, el alumno puede decir, bueno, ya está, no la quiero cursar más. Y este es el primer tema, no me imagino los demás. Van a decir así, pueden hacerlo por descarte, por ejemplo. Van a pensar que todas las materias son complicadas y quizás puede ser el caso de que no, que se le complica un tema, pero después los otros no se les complican. Y esa frustración rápida que tuvo le termine perjudicando como tal a su cursada. Esas son cosas que en sí sí son importantes de tener en cuenta. Eh, a mí me pasa a veces de que yo, si no entiendo un tema, me frustro, pero no es como que me canso y digo, listo, dejo esta materia, no la quiero estudiar. No, simplemente es cosa de tomar un descanso, buscar otra manera, si estás frustrado, buscas otra manera, si no te está funcionando como estás estudiando actualmente, buscas otra manera y ahí puedes solucionar eso, pero siempre hay que darse cuenta cuando uno se frustra de tomar un descanso, es tiempo de un descanso y porque si no esa frustración la terminas alargando, incluso arrastrando, por así decirlo, a otras materias y termina siendo termina perjudicándote mucho en el tema de la cursada. Bien, esto sería, bueno, la primera parte y después nosotros preparamos una actividad eh, para ordenar. Te pasé por acá el link del Drive, no sé si podés entrar. O sea, la idea de del Drive, a ver si la puede explicar Mario. Ah, hola, buenas, he vuelto. El link de Draw compartido tiene todas las características que has mencionado y la idea es agruparlos y bueno, después que lo agrupes según tu criterio en la tarjetita, dar un orden de prioridad a los grupos que formaste y después dentro de cada grupo darle prioridad a las características dentro de ese grupo. A ver, a ver. Entonces, o sea, estos bloques son las características y crees que las agrupe según una relación que por ahí las pueda relacionar yo. Ujú. Bien, y ya una vez las tengo agrupadas, ¿qué es lo siguiente que Le tengo das que hacer? una prioridad, por ejemplo, le das una prioridad, primero lo agrupemos y de ahí va a ser más fácil explicar. Bien, bien. Bueno, a ver. Sí, informático. Mm,
bachiller, esa no me cierra bien dónde colocarlo, la verdad. Ah, ¿dónde está? Acá en la segunda columna, la más grande. Ah, Ese no, es lo único que no me cierra, ¿verdad? bien. Bueno, déjalo un costadito, o sea, aislalo y más o menos comentame por qué los agrupaste así, o sea, cuál sería como la palabra clave que los relaciona a cada grupo. Bueno, en el primero lo separé mayormente por el trabajo, o sea, trabajo fuera de lo que vendría siendo relacionado a como tal la facultad, ¿no? Que Bien, vendría a ser la situación laboral, el tipo de trabajo, también la situación del hogar, que ya es algo en sí que está fuera del ámbito de la facultad. sí, Y bueno, el tiempo de viaje también, porque lo tomé como también tiempo de viaje entre el trabajo, que puede ser ida y vuelta hacia el trabajo o ida y vuelta hacia la facultad, que también siento que no está, por así decirlo, no podría entrar en el otro. La segunda es más orientada al estudio como tal, digamos, bien, a, por así decirlo, el ambiente de estudio que tiene cada estudiante. La tercera como tal, no me sale bien la palabra, creo, pero sería más como, o sea, como la tolerancia y como el tema así de llevar, de saber llevar bien las horas de estudio, de la relajación, por así decirlo. bien. Sobrellevar. Oh, sí, El último como tal, va, después el otro, donde están temas de materias, sí, es más que nada relacionado, por así decirlo, con el plan de cursada, por así decirlo. Lo bien, relacioné por eso, el objetivo que tiene uno para una materia y como tal plan de cursada. Y bueno, el último, la verdad es que no sabría con qué palabra ponerle, digamos, el de egresado de secundaria o técnico. Estaba pensando en ponerlo, por así decirlo, en la parte de estudio, ujú, pero no sé si encaja muy bien. O sea, podría entrar tranquilamente, o podría entrar también ahora en sobrellevar y el tema de la cursada podría entrar, debido a que ayuda mucho ser un egresado de una escuela técnica, sí, o no, o ayuda mucho el tema de poder saber llevarla como tal la cursada, así que mejor creo que sería dejarlo ahí. bien. Ese está muy bien los grupos. Ahora, la siguiente actividad es como darle un orden de de prioridad. O sea, mayor importancia, digamos, por grupo y por característica. A ver. Ahí voy poniendo las números. mm, Y así más o menos quedaría ordenado, mira. Bien. Bueno, ¿me podrías explicar un poquito la importancia? Primero empecemos por los grupos. Si por ejemplo del grupo Bien. uno al grupo 2 hay mucha distancia o es casi lo mismo de importante.
Para mí es casi lo mismo. Por eso no sabía si poner primero el grupo de estudio o el grupo fuera de la facultad. Pero para mí son casi iguales en ese sentido. Bien. Y con Sí. el resto del 2 con el 3 o bueno, en este caso puede ser esta así, algo así. Bien, bueno, el tema de, a ver, el 3 es importante para mí, más importante que el 4 en este caso, por eso lo cambié. Por el tema de, está bueno siempre tener un plan de cursada para la cursada del año, tener en cuenta siempre antes de comenzar las materias que vas a cursar en el año, antes de comenzar el ciclo lectivo, tener en cuenta eso, digamos, qué tenés hasta ahora aprobado, cuál es tu objetivo, digamos. O sea, siempre es bueno plantearse un objetivo para la cursada y tener en cuenta bueno, todas las materias que ya tenés anteriormente, digamos. Bien, Eh, y bueno, en sí, el 4 está, lo coloqué ahí porque me pareció un poco más importante el 3 bien, que el 4 la verdad. No siento tanta diferencia, pero siento que entre el primero, que es la importancia que hay entre, o sea, bueno, el trabajo y el estudio como tal, sí siento que hay diferencia con el plan de cursada, ¿no? O sea, si vos podés tener, por ejemplo, un plan de cursada, podés arrancar y tenerlo todo planeado, pero si no tenés los hábitos de estudio, no te organizás con los temas del mayor importancia, y la verdad es que el plan de cursada no te va a servir para nada. Así que siento que por eso lo puse, eso sí siento que están bastante alejados, digamos, no están como tal a la par. bien. Eh, y bueno, después, para quedar claro, entonces sí sería, después por cada característica, bueno, el primero es la situación laboral es la más importante y la menos importante Sí, dentro de ese grupito sería el tiempo de viaje. claro, sí, yo siento que sí, es lo más importante, sí. Bien, entre los pares, que serían por ejemplo situación laboral, el uno con el uno y el hábito de estudio, ¿estarían en el mismo nivel de importancia, al igual que arriba? ¿O este es un poquito más importante que este? Estarían al mismo nivel, creo yo, digamos. Porque si uno puede tener una situación laboral de que trabaje 8 horas, si es el caso, tiene una situación laboral, eh, o sea, considero que es importante, porque va de la mano también tener un buen hábito de estudio, digamos. O sea, si vos podés tener que trabajar 8 horas al día, y si tenés el hábito de estudio de dejar todo para último momento, y no te va a ir bien, digamos. O sea, por eso los puse a la misma altura, porque si tenés un buen hábito de estudio y trabajás, o sea, te va a servir mucho para la cursada, digamos, o sea, tener un hábito de estudio a la altura de tu situación laboral. O sea, por eso siento que las dos son importantes. Bien. Eh, bueno, sí, ahora sí, en efecto, eso sería todo. Sí, esa es toda la deducción que necesitábamos. Bien. Em, bueno, sí. Sí, esto es todo. Entonces no quedó ninguna duda, porque por ahí me fui por las ramas de algunas preguntas. Yo sentía que no, o sea, de mi grupo sentía que no era el más, por así decirlo, preparado para este tipo de entrevistas. Bueno, pensé que iba a estar más orientado al tema del trabajo, pero bueno, los demás chicos no me respondieron, así que no podía dejar solo. No, sí, estuvo bastante claro. De hecho, obtuvimos el objetivo que queríamos con ambas deducciones, que era justamente lo que tenemos acá en el gráfico que quedó. Ah, Y bien. tus explicaciones también aportan mucho justamente a que nosotros saquemos la información o el conocimiento de este gráfico, tal cual como vos lo planteás. Ah, bien, bien, entonces. Sí, sí, que te quedó bien organizado, está completo. Este, eso.
Bien, cualquier cosa igual, estamos en el grupo, te envían un mensaje y nos comunicamos por ahí. Si es que necesitan otra traducción, bueno, hablamos por ahí y trataremos de coordinar con compañeros ahí si la próxima vez somos más, por así decirlo. Bueno, sí, Bueno, eso sería todo, ¿no, Mario? sí, en efecto. Bien. Bueno, Muchísimas muchas gracias, gracias. Alejandro. Dale, dale, no pasa nada. Nos vemos. Nos vemos, Nos que pase vemos. bien. Chao. Chao, chao. Eh, qué bueno que hemos conseguido todo. Sí, porque, viste, mientras él estaba hablando, ya como que se respondía a otras preguntas que teníamos para hacer después, viste. Entonces